¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer módulo de nuestro curso. En este caso, ya que hemos hablado en primer lugar sobre la relación que tiene los costos con el modelo de negocio, y en el segundo módulo hemos hablado un poco sobre algunos de los errores más frecuentes que se han presentado en el tema de desarrollo de emprendimientos sustentados en errores comúnmente generalizados en temas de manejo de administración financiera contable y de los costos, quiero entrar en materia ya de una manera más detallada y hablar de los sistemas de costo que pueden haber en la empresa. En primer lugar, quiero decirles que el costo o el sistema de costeo que nosotros estemos utilizando dentro de la empresa no es en sí mismo un estado financiero. Los sistemas de costeo que existen en cualquier empresa son sistemas de información que son de uso y de propósito interno. Por lo tanto, no debemos confundirlos con el balance, con el estado de resultados, el flujo de caja u otros de estos estados financieros comúnmente utilizados en la empresa. Vale la pena aclarar que estos son estados financieros que sirven mucho para la toma de decisiones estratégicas, pero como estamos hablando del tema del cuidado que debe haber a nivel estratégico, a nivel de los costos de la empresa, pues estos estados financieros no nos arrojan mucho detalle sobre esa información. Por lo tanto, la empresa debe tener un sistema de información de costos que le permita generar o acumular los costos en los que está incurriendo y que finalmente van a ser asignables al producto o al servicio que la empresa lanza al mercado. ¿Ok? Pero antes de hablar específicamente de los sistemas de costeo, quiero hablarles un poco sobre dos conceptos muy importantes que generalmente se presentan cuando hablamos de los sistemas de costeo, y es dejar claramente identificado la diferencia que hay entre un costo y un gasto. Si nosotros nos remitimos a muchas de las bibliografías o muchos documentos que podemos encontrar, inclusive disponibles en internet, muchas veces nos dicen que los costos son aquellos elementos en los que la empresa invierte y que son susceptibles de ser recuperados, y que el gasto, por lo tanto, es aquel que no se va a recuperar. La verdad, esto no es falso. Los costos tienen mucho que ver con el objeto para el cual nació la empresa, tienen que ver con el core business, con el que hace la empresa todos los días. O sea que los costos son aquellas inversiones en las que incurre la empresa para financiar su quehacer diario. Es decir, si la empresa es una empresa de formación, pues los costos estarán relacionados con financiar esa actividad formativa que la empresa pretende comercializar. O si es una empresa de comercio electrónico, pues entonces los costos estarán orientados a financiar y pagar aquellos elementos que tienen que ver con ese proceso de comercialización digital. ¿Ok? Por otro lado, el concepto de gasto tiene que ver con aquellos elementos en los que la empresa también tiene que incurrir y que no dejan de ser estratégicos, pero que no son asignables como costo del producto o el servicio. Es decir, que el gasto son aquellos elementos adicionales en los que recurrentemente las empresas invierten para poder financiar su quehacer diariamente, como por ejemplo temas de publicidad, temas de servicios de seguridad, seguros y otros elementos que probablemente no tienen nada que ver con su quehacer central, pero que necesariamente la empresa tiene que invertir en ellos para garantizar una actividad normal, digamos, en términos empresariales. ¿Ok? Teniendo claro esos dos elementos, que el costo es algo estratégico que tiene que ver con el core business de lo que yo hago, y que el gasto son esos otros elementos adicionales y que ambos son totalmente recuperables, porque de lo contrario no tendría razón de ser la actividad económica, podemos introducir otro concepto, y es el de costo fijo y el de costo variable. Una empresa puede incurrir en todas estas características de gastos y de costos, ¿ok? Pero es muy importante que identifique claramente cuáles son sus costos fijos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de costos, estamos hablando de una erogación o de una salida de dinero que el empresario invierte para financiar algo que tiene mucho que ver con su quehacer o todo que ver con su quehacer diario. Pero si es un costo fijo, este costo fijo tiene una implicación, y es que el empresario tiene que asumirlo indiferentemente del nivel de productos o de servicios que logre vender. Es decir, que si no vende nada, de todas maneras tendrá que incurrir en el pago de este costo. ¿Ok? Por el contrario, el costo variable, y en contraposición al costo fijo, pues tiene un comportamiento que fluctúa en función de los servicios y de los productos que haya logrado comercializar. Es decir, que si yo no vendo nada o no produzco absolutamente nada, el costo variable no existe, no incurre en ese costo. ¿Ok? Eso es algo muy importante, porque precisamente cuando las empresas entran en épocas de vacas flacas o en épocas en las cuales no se logra vender mucho, pues el tener una exagerada carga de costos fijos se convierte en un lastre para la rentabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque indiferentemente del nivel de ventas que tenga, voy a tener que seguir incurriendo en ese nivel de costos. ¿Ok? Y por el otro lado, existe un tercer concepto que se le denomina costos indirectos. Estos costos indirectos son aquellos que no podemos asignar directamente ni como un costo fijo ni como un costo variable, sino que sencillamente son esa otra serie de elementos que son en los cuales las empresas incurren directamente, pero que tienen unas características que no son muy fácilmente asignables al producto o al servicio final. Teniendo claros estos conceptos, podemos decir que finalmente existen tres grandes grupos de costeo, que son el costeo total,
el costeo variable o el costeo estándar. El costeo total es aquel que asigna como costos del producto o del servicio todos los costos en los que se hayan incurrido en el proceso de fabricación o en el proceso de prestación de servicio o en el proceso de colocación de la app o del software o de lo que sea que estemos hablando. Asigna tanto los costos fijos como los costos variables como componentes del costo del producto o del servicio final. El costo variable asigna solamente aquellos componentes variables y el costeo estándar pues se centra en muchos elementos del costeo variable, pero lo que hace es estandarizar todos los costos en los que ocurre la empresa cuando tenemos diferentes líneas de producto o de servicio dentro de la misma empresa. ¿Cuál es el más adecuado? Depende de las características de la empresa que tú tengas y las diferentes líneas de productos o de servicios que pretendas lanzar al mercado. Muchas gracias.